tal? Bienvenida. ¿Qué seudónimo has elegido para que comencemos esta conversación? Pues Periwinkle. Periwinkle. Vale. Bueno, luego me lo cuentas por qué. Y siempre pregunto a los invitados por su relación con el mar, pero a ti te quiero preguntar por un mar muy concreto. Y es por el que ves desde Gijón, con tu abuelo. Y que me hables de tu abuelo. De mi abuelo, bueno, mi abuelo y toda mi familia, ¿no? Toda mi familia paterna son gente de mar. Y fíjate, mi relación con el mar precisamente es como una relación de nostalgia de algo que nunca he tenido, porque nosotros somos de tierra adentro, somos madrileños, ¿no? Yo y mis hermanos, pero mi padre y mi abuelo, ¿no? eran gente de costa. Mi padre vino a Madrid a vivir y era un hombre pues, que le arrancaron del mar, ¿no? Y nos crió en esa nostalgia de mar. Y yo lo echaba de menos, aunque nunca lo había tenido, ¿no? Qué curioso. Y me siento arrancada del mar a pesar de que no... Fíjate esos versos de el mar, la mar, solo la mar, porque me trajiste, padre, para la ciudad. Pues yo me los he repetido mucho de niña, cuando lo veía a él, ¿no? En su nostalgia, en su morriña. Y bueno, y desde ahí luego he tenido mucha relación con el mar en toda mi vida, ¿no? He sido marinero, he navegado muchos años, me he recorrido los 7 mares, he trabajado de médico en islas, bueno, tengo una relación muy, muy intensa, ¿no? Con el mar, pero siempre desde esa sensación de nostalgia, fíjate, de algo que no has tenido, ¿no? Que no hay peor nostalgia que la nostalgia de lo que no has tenido. En tu casa en Madrid, fíjate, has citado lo de tu padre y el que se sintiera arrancado de mar cuando vosotros nacéis en Madrid, y en tu casa lo que se oía era una Olivetti, ¿no? Taca, 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 que era la máquina de escribir de tu padre. Esa es la banda sonora de mi infancia, sí, la Olivetti de mi padre, y los críos por debajo, por sus piernas, ¿no? Enredando siempre, y él concentrado en sus escrituras, ensimismado, ¿no? Y con ese ritmo, que es verdad que nos ha acompañado toda la infancia y que, bueno, todos en mi casa escribimos y de alguna manera yo creo que esa banda sonora nos acompaña. También es llamativo porque muchos de nosotros hemos oído cuentos que nos han contado nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros tíos de otros autores, pero en tu caso era tu padre el que escribía cuentos infantiles, Juan Farias. Así es. Y os probaba con vosotros. Decía, se me ha ocurrido este cuento, lo voy a probar con los niños. No tanto los cuentos, pero también mi padre hubo una época, él también era guionista de televisión y escribía series de televisión para niños, escribía La mansión de los Plath, que no sé si la recuerdas. La mansión de los Plath. La mansión de los Plath. Pues La mansión de los Plath era una serie muy surrealista para su época. Fue cuando empezaron con el croma y la gente salía y los cuadros y entraba, ¿no? Y había todo como un movimiento que era muy, muy novedoso. Y mi padre escribía a guión semanal. Además era un solo guionista, no es como ahora que hay grupos, ¿no? Ahí era un guionista por programa. Y muchas veces estaba atascado y decía, ¿qué hago? Tengo a este en el castillo, al otro encerrado, tal. Entonces, y todos opinábamos, los niños opinábamos. Y decíamos, pues mételo en la cacerola y que salga por el cuadro. Y decía, qué buena idea. Y entonces... Y realmente aquel surrealismo tenía mucho de que eran ocurrencias de niños, ¿no? Que pues el padre estaba agobiado, tenía que entregar el guión, no llegaba y cualquier idea que le soltábamos la metía, ¿no? Ay, qué bueno. Y tu madre escribía también y también tus hermanos, ¿no? Sí. O sea, has sido una familia de escritores. ¿No hay ningún médico antes que tú? Nada, yo era el bicho raro, sí. De hecho, yo cuando era pequeña, mi padre siempre... Bueno, cuando estudiaba medicina, ¿no? Mi padre me lo reprochaba, me miraba con preocupación, decía, pero tú quieres ser un médico con una placa dorada en la puerta. Digo, no, hombre, no, papá, no va a haber placa dorada, no te preocupes, ¿no? Y me decía, es primavera, ¿qué haces estudiando? Es primavera, ¿qué he hecho mal contigo? Y yo, joder, tengo un examen, déjame en paz, ¿no? Y bueno, de hecho luego nunca fui un médico de bata ni de placa dorada, ¿no? Acabé y me marché a recorrer el mundo y un poco pues a trabajar de médico así en la selva, en el mar, Te hemos traído a este Faro Hospital, no es casual que te hayamos elegido, pero ¿por qué Paula Farias te has puesto de seudónimo Periwinkle?
Pues mira, relacionado con el mar, Periwinkle fue el nombre que me pusieron cuando crucé el Ecuador, cuando navegas, la primera vez que cruzas el Ecuador navegando, pues te hacen una... Perdón, navegando en un barco de Greenpeace, ¿no? Tienes una larga trayectoria en acción humanitaria. Empezamos con este capítulo de Greenpeace. Bueno, salías al mar como marinero médico, ¿no? Sí, bueno, el puesto en realidad, yo conseguí plaza en el Rainbow Warriors, ¿no? Precisamente porque era médico, pero el puesto era marinero en mayúscula y el médico muy chiquitín. Entonces, la parte médica era, pues si alguien se descalabraba, ahí estabas tú, ¿no? Pero el resto del día, o sea, eran jornadas de marinero en la que fregabas la cubierta como el que más y bueno, te subías al palo mayor a arreglar engranajes, ¿no? ¿Cómo es, Paula, la vida en un barco? Cuéntanoslo, en un barco de Greenpeace. Pues es maravillosa. Es como pues la sensación de libertad más absoluta, ¿no? Y el vivir en el mar. Además, el mar es como un ritmo diferente. Vives de otra manera. Vives con el sol, vives con las olas. Te sientes poderoso y te sientes chiquitito, ¿no? Te sientes... el mar te pone en tu sitio, ¿no? Y bueno, y claro, navegar con Greenpeace es que es maravilloso, es que eres un... bueno, es que no te puedes creer que eso sea un trabajo, ¿no? Te recorres los 7 mares y disfrutando y haciendo... Y encima te pagan por hacer fechorías, ¿no? Por hacer abordajes, por colgar pancartas, por todas esas fechorías que se supone que... pues ese es tu trabajo, ¿no? Sí, que luego sensibilizan y mentalizan a mucha gente, aunque parezca, lo digamos así, ¿no? Fechorías. Fíjate el trabajo que ha hecho Greenpeace por la sensibilización por el medio ambiente. Hace 30 años eran unos locos y hoy esos locos tenían más razón que todos los gobiernos, ¿no? Eso es. Y luego estás con un montón de gente que todo el mundo es todo entusiasmo, ¿no? Todo el mundo se deja ahí el pellejo en lo que hace, es todo... Bueno, en Greenpeace y en Médicos Sin Fronteras también. Es un poco esa sensación de equipo, de que estás ahí con tu equipo codo con codo y que nadie baja los brazos y que hay una energía, unas ganas de vivir y de comerse el mundo bestiales, ¿no? Y eso es un placer. Estábamos, Paula Farias, en el Periwinkle. Te cortado para que los oyentes entendieran qué significaba lo de estar navegando y cruzar el Ecuador, pero dinos por qué eliges ese seudónimo. En el barco decidían el nombre de mar que te tocaba, ¿no? Entonces el Periwinkle son unas conchitas muy pequeñas. Yo era la más pequeña de la tripulación porque, bueno, eran casi todo hombres y las pocas mujeres que habían eran pues modelo armario holandés, ¿no? Eran muy grandonas. Y yo era pues lo más pequeño que había en el barco, entonces me pusieron Periwinkle por mi tamaño, que además me dio muchos disgustos mi tamaño porque me utilizaban para todo tipo de trabajos ignominiosos, ¿no? Me metían en la xantina porque era la única que entraba, me metían a limpiar los pistones, siempre que había que hacer algún trabajo donde no entraba nadie, ahí me metían a mí, ¿no? Pero bueno, es el nombre de guerra, que luego también te servía para todas las acciones que hacías después, pues ese era tu nombre, ¿no? Sí, tu nombre de guerra. ¿Siempre tuviste claro, Paula, que te dedicabas a la medicina para enfocarlo de otra manera, o sea, para hacer acción humanitaria? Sí. Yo de pequeñita quería irme a la selva con una mochila llena de vacunas, no sabía muy bien a qué, ¿no? Y estudié medicina con esa idea de trabajar en cooperación. Estudié medicina de familia luego me fui a hacer medicina tropical, es decir, siempre todos los estudios iban enfocados a eso, a terminar marchándome a recorrer el mundo, ¿no? El ser médico te da una herramienta para participar, ¿no? Para ver el mundo, pero no como un espectador, sino participando. Te abre todas las puertas, ¿no? Para poder acercarte a la gente de una manera muy, muy, muy íntima, ¿no? Muy de estar en el mundo, no mirando, sino formando parte. ¿Cuántos años has sido presidenta de Médicos Sin Fronteras, Paula Farias? 5 años y medio. 5 años y medio. ¿Tu primera misión fue Kosovo? Mi primera misión fue Kosovo, sí. ¿En qué situación estaba Kosovo? Supongo que en plena guerra. En la guerra, sí. ¿Montáis allí un hospital de campaña o cómo es? ¿Cómo lo podemos imaginar nosotros? En los campos de refugiados sí, se monta un hospital de campaña. Bueno, es una especie de... No es hospital, si tienes que hacer cosas más severas como cirugías y tal, pues lo sueles derivar. Los hospitales que montas en campos de refugiados son más de asistencia primaria, ¿no? Pero sí, una asistencia primaria urgente, ¿no?
nosotros teníamos un cartel, me acuerdo cuando empecé en médicos, que decía: nuestros hospitales no tienen puerta de urgencias, ¿no? Simplemente no tienen puertas, ¿no? Y es un poco eso, nuestros sitios son todo el mundo que viene con una urgencia, ¿no? Todo es muy inmediato, muy necesario, no hay quizá esa parte de prevención, sino que estás todo el rato pues desatascando, ¿no? Y cuando estás en zonas de conflicto, por ejemplo en Kosovo, ¿cómo es lidiar con sensaciones que indudablemente tienes que tener, sobre todo las primeras veces, ¿no? Miedo, vulnerabilidad, ver tan cercana la posibilidad de morir, no solo de que mueras tú, sino de que mucha gente a tu alrededor muera. ¿Cómo es lidiar con eso? Pues tú lo has dicho, es la sensación de vulnerabilidad que aquí no la tenemos. Fíjate ahora con esto del coronavirus, ¿no? Un poquito de vulnerabilidad y estamos todos locos, ¿no? Esa sensación de saber que te puede pasar algo en cualquier momento, que te pueden pegar un tiro, que efectivamente que la gente con la que estás tratando se te mueren, ¿no? Pues te ayuda a entender, a relativizarlo todo, ¿no? A poner la importancia donde está, a darte cuenta de lo pequeñito que eres, de lo vulnerable, de lo frágil, de lo dependientes que somos unos de otros. Pero al revés, que en lugar de convertirte en algo más vulnerable, te vuelves más fuerte, ¿no? Te das cuenta de que a pesar de todo, pues ahí estamos, ¿no? Y que el fondo está muy abajo. Hay que cavar mucho para tocar fondo, ¿no? Y lo ves en ti, y lo ves en la gente que te rodea y que salen adelante en unas situaciones imposibles, ¿no? Y dices, te das cuenta de la fortaleza que tiene el ser humano, ¿no? De cómo es capaz de salir de los pozos más oscuros. Descubres la fortaleza en medio del desastre. Luego, muchos médicos nos han contado y nos han dicho en este programa, y lo hemos oído muchas veces, que es difícil lidiar con las malas noticias. O sea, que sigue siendo muy doloroso darle a un paciente una mala noticia, igual que sigue siendo emocionante darle una buena noticia. Por muchas que es al día, buenas y malas, no acabas de acostumbrarte. Pues imagínate en un lugar, en un hospital de campaña o en una zona de conflicto, donde, yo qué sé, tendréis que lidiar con la frustración muchas veces, ¿no? Que es, no hay medios, por más que pueda, no voy a poder solucionarlo. Hace falta ser capaz de quedarte con lo que haces y no con lo que te queda por hacer, ¿no? Y porque, además, bueno, aquí de vez en cuando se te muere un paciente. En determinados lugares todos los días se te muere gente, y no uno, sino muchos, ¿no? Y ves barbaridades que desde aquí nos parecen inimaginables, ¿no? Entonces tienes que intentar quedarte con lo que consigues, con lo que avanzas, con los que sacas, ¿no? No con los que se te quedan, porque si no te hundes en la miseria, ¿no? Y además pues tienes que verlo desde el punto de vista de es que si yo no estuviera, todo sería mucho más oscuro. Y bueno, tratar de quedarte con la luz, es que igual suena un poco utópico, pero es cierto, ¿no? Hay que quedarse con la parte luminosa, porque si no, porque además siempre hay una parte luminosa. Paula Farías, has citado lo del coronavirus en una de las respuestas, no quería pasarlo por encima porque tú llevaste una de las crisis más graves, la crisis del ébola, con Médicos del Mundo, me parece, ¿no? Era sí. Con Médicos del Mundo, no con Médicos Sin Fronteras. Claro, habiendo vivido la crisis del ébola, que era un virus verdaderamente letal, y viendo el alarmismo y lo que estamos creando con el coronavirus, ¿cómo lo ves? A mí es que me causa perplejidad absolutamente todo el enfoque, ¿no?, del coronavirus. Es decir, es una enfermedad que... Es que volvemos a lo del principio, ¿no? No toleramos ningún tipo de vulnerabilidad. Nos creemos que... No sé. Es que somos personas vulnerables, ¿no? A eso y a muchas otras cosas. Y le damos... Todo lo que amenaza a nuestra persona parece que no somos capaces de gestionarlo, y me parece tremendo. O sea, hay que aprender a vivir sabiendo que somos vulnerables, porque lo somos, mucho más, ¿no? Y relativizar, entiendo también, ¿no? Y relativizar, y no sé, yo estoy perpleja. ¿Estás tranquila? Completamente. Es que hay que estar tranquilos, es que
tantas cosas que nos pueden ocurrir. No es el coronavirus lo peor que nos puede pasar, ¿no? Y cómo se inflan cómo se iluminan esas cifras. No es que se inflen, son las cifras reales, pero se les pone un foco como si fueran unas cifras catastróficas. Bueno, fosforescentes, ¿no? Paula, hablábamos al principio de la entrevista de tu relación con la escritura, con tu familia. Escribiste un libro de cuentos, luego escribiste una novela titulada Dejarse llover, de la que Fernando León de Aranoa hizo la película Un día perfecto. Produjiste un documental titulado Invisibles que se llevó el Goya al mejor documental. Te echaste a la mar, como tu abuelo. Has estado durante muchos años en trabajos de cooperación, en Médicos Sin Fronteras, en Médicos del Mundo. Ahora eres consultora, das conferencias. Pero lo que sí que no podía imaginar, Paula Farias, es que tú fueras la autora de esto que nos ha pasado Nico Castellanos. Aparece de pronto, mañana de sorpresa, para brotar las ganas, sacudir pereza y la piel se alborota tan solo de intuición y la pausa no es pausa apenas, corazón. ¿Cuál es la historia de esta canción, Paula? Cuéntanosla. Pues mira, de esta últimamente tenía un montón de poemas que he ido escribiendo pues en el terreno, en mil situaciones, ¿no? Y me pilló el otoño así un poco tonto y me puse a ponerles música. Y bueno, son poemas que hablan de situaciones de terreno. Es un poco como el destilado, ¿no? Pues esto es una mañana en el Congo que estábamos allí sentados a la orilla del río esperando a que viniera un barco que nos tenía que traer material y estaba medio lloviendo y era esa sensación como de que el mundo está detenido, ¿no? Estamos aquí y yo escribo mis poemitas ahí en papelitos, me los guardo y tenía un montón y bueno, entonces me puse a cantar y he grabado estas canciones y no sabía que Nico me iba a jugar esta. El roce, el pulso, el sueño, el tiempo, todo entero. El roce, el pulso, el sueño, el tiempo, todo entero. Paula, ¿qué echas de menos de tu etapa sobre el terreno? Pues echo de menos muchas cosas, esa sensación de estar aquí y ahora tan absoluta, ¿no? Que tienes, ese estar tan presente, ese día a día tan lleno y tan intenso, ¿no? Eso aquí es muy difícil de tener. Aquí los días tienen una cadencia, ¿no? Ahí estás a cada rato y cada día te ocurren tantas cosas, ¿no? Tanta intensidad. Eso se echa de menos, ¿no? Esa sensación de vivir con mayúsculas. Yo no sé si igual todavía te viene cuando duermes alguna imagen dura a la cabeza de aquella época. Pues es que yo no sé si es que filtro siempre en positivo, pero yo todos mis recuerdos son buenos, incluso de los momentos duros me quedo con esa parte de lucha, ¿no? De no bajar los brazos, de salir adelante, de combatir, O sea, ¿tú has oído bombas cerca de donde estabas durmiendo? Yo he oído bombas, yo he dormido en búnkers, sí, yo he estado en bombardeos y he estado sacando gente de debajo de los escombros. Eso te iba a decir, ¿has sacado a alguien de debajo de los escombros? También imagino niños. Sí, pero dentro de la barbarie, yo cuando echo la vista atrás, a mí me viene mucha luz, me viene mucha energía, me viene esa energía del combate, ¿no? O sea, aquí no nos mueve ni Dios, ¿no? Y aquí no se muere ni Dios. Y esa sensación de estar en equipo y de mirar a tus compañeros y saber perfectamente que estamos todos alineados y que no nos tumba nadie, ¿no? Eso es lo que me queda a mí cuando lo pienso. Y tengo compañeros que me dicen, pero no, que tienen a lo mejor un recuerdo más oscuro, ¿no? Y digo, ojo, yo no lo he archivado así. Yo lo he archivado en el modo combate vital. ¿El que hayas tenido 3 hijos te has separado, te ha alejado un poco de las zonas de conflicto?
De las zonas de conflicto sí, de la acción humanitaria no, pero sí que ahora antes no me lo pensaba nada. De hecho, un poco iba siempre buscando la zona más caliente, ¿no? Y ahora, no, ahora con los niños no voy a cualquier sitio. De hecho, mi hijo Mateo, me quedé embarazada en la guerra de Darfur y bueno, al final lo tuvimos en Madrid, pero después de un embarazo ahí en Darfur, que fue un embarazo bastante intenso. Y me acuerdo cuando nació que le dije a su padre, este niño se está mirando con cara de a la guerra, ¿no? Y dijo, no. ¿Quién dirías, Paula Farias, que ha sido o es el faro de tu vida? El faro de mi vida, pues el faro de mi vida es mi padre, sin duda alguna. O sea, es la persona que me iluminó el camino, me mostró por dónde, me enseñó a mirar y yo miro desde su mirada. Ya murió hace años, pero yo sigo cualquier cosa que hago, siempre pienso, ¿no? Cómo lo vería él, que no quiere decir que que deje de hacerlo. No necesito su aprobación, ¿no? Pero sí que me interesa su mirada, ¿no? Y sí que me marca esa línea que marcan los faros de, bueno, dentro de toda esta luz decide lo que quieras, pero fuera de esta luz está la oscuridad y ahí no te metas, ¿no? Y esa línea sí que la respeto, sí que tengo muy claro que en su oscuridad yo no me metería. Paula, ¿qué canción quieres poner para cerrar esta entrevista? Pues no lo sé. Pues alguna de Ismael Lo, quizá. Muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Buenas noches. Suñu xarit bi dem na banoni yal na ko suuf sedde amin ya rabbi jooyle leen ma jooyle leen ma jooyle leen ma ñi ay boy ana lotolo suñu xarit bi dem na banoni yal na ko suuf sedde amin ya rabbi jooyle leen ma jooyle leen ma jooyle leen ma kulli nafsin yoo sayxatin ma